Porque sabes, Dios siempre tiene una estrategia adicional cuando pareciera que todo está perdido o que ya no hay nada más que se puede hacer. Dios siempre tiene una estrategia que diseñó en el cielo para que las cosas sean transformadas y cambiadas, porque lo que Él quiere es que al saber cuál es la estrategia para nosotros, para la iglesia, para la ciudad, es que obedezcamos, y en la obediencia hay una bendición extraordinaria. Amén. Así que las estrategias de Dios son para nosotros, el hombre, algo seguramente fuera de serie, que se sale de lo común y de lo que siempre el hombre ha hecho. Se sale de lo ordinario. Cuando hablamos de estrategias de Dios, las estrategias de Dios son extraordinarias, fuera de serie. Nunca Dios ha fallado en sus estrategias que le ha dado al hombre. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de la estrategia o estrategias, un plan mejor. Amén. Estrategia, entre paréntesis puede ponerle un plan mejor. Amén. ¿Estamos hasta aquí? Así que recuerda que Dios nunca ha perdido una batalla. Dios es conocido como Jehová de los ejércitos. Nunca ha perdido una batalla, y mucho menos la guerra. Nuestro Dios es el único que tiene la victoria sobre todo aquello que tal vez nos ha derrotado en la vida. Él es el único que tiene la victoria para el hombre, porque Él nos hace más que vencedores. Él nos levanta cada día, porque el propósito y el plan suyo, la estrategia suya, es que nosotros podamos vencer las adversidades, las luchas, los momentos difíciles, los momentos tristes, los momentos donde no sabemos qué hacer. Dios es el único que nos ha de dar la estrategia correcta para vencer todo aquello que ya nos venció en algún momento en la vida. ¿Qué te ha vencido? No sé. ¿Qué te ha llevado a una pérdida de una batalla? No sé, pero tú lo sabes mejor que yo. Así que es importante saber que Dios tiene estrategias. Y cuando hablamos de estrategias, hablamos de que Dios tiene un plan, el cual lleva a cabo. Dios planifica. Dios ha planificado absolutamente todo. Todo está planificado y el plan de Dios se va a cumplir. Ahora bien, el anhelo de nuestro corazón es que los planes de Dios estén en nosotros y nosotros avancemos en el reino de acuerdo a la estrategia que Dios nos ha de estar dando. ¿Sí estamos? Estamos aquí. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar cómo Dios da estrategias a hombres. Usted se acuerda de Josué. Josué fue un hombre que sustituyó a Moisés después de que Moisés muere. Y entonces Dios lo aparta y Dios le dice: esfuérzate, sé muy valiente, no te apartes de la palabra, medita en ella de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Donde pise tu pie, ese lugar va a ser apartado y va a ser conquistado. Y entonces Dios aparta a un hombre que había estado con Moisés en los últimos 40 años. Habían pasado 40 años y un poco más para entrar a la conquista de la tierra prometida. Pero se necesitaba una estrategia que no fuera de hombre, sino una estrategia que viniera de Dios. Una estrategia que viniera de lo alto. Cuando Dios da estrategias, no son iguales a la estrategia del hombre. No son igual a la estrategia que tú y yo podamos tener para conquistar lo que tú quieras conquistar. Cuando Dios se manifiesta a Josué en el capítulo 5, versos 13 al 15, y en el capítulo 6, Él le da la estrategia.
Él le dice qué va a hacer, qué tiene que hacer para conquistar una ciudad llamada Jericó. La palabra de Dios dice que Jericó estaba pero bien cerrada. Era una ciudad amurallada, una ciudad que tenía rey, que tenía ejército, una ciudad que estaba protegida. Toda la ciudad, toda la población sabía lo que había acontecido en los últimos 40 años, tanto lo que había pasado en Egipto como lo que había pasado en el desierto. Y cuando aquellos dos espías van a Jericó para ver cómo podían de manera estratégica conquistar la ciudad, ellos van y llegan a la casa de una mujer llamada Rahab. Rahab es una mujer que tiene problemas y es una mujer prostituta, dice la palabra de Dios. Pero esta mujer sabía lo que iba a acontecer. Cuando ella habla con los espías, ella dice: sabemos todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido con ustedes y cómo Dios los sacó con mano poderosa en Egipto y cómo derrotó el ejército de los egipcios, de Faraón. Sabemos todo lo que ha pasado en el desierto. Sabemos que hay una nube de día y una columna de fuego en la noche. Sabemos que aquellos que se han levantado para querer destruirlos han sido vencidos. Y entonces esta mujer sabía claramente que lo siguiente que seguía era que la ciudad y toda esa tierra de Canaán iba a ser conquistada. Ella lo sabía. Y entonces resulta que Josué tiene que tener una estrategia. Él pudo haber tomado una estrategia de hombre, pudo haber dicho: le vamos a hacer de esta manera, pero Dios le dio una estrategia que para nosotros es algo incomprensible y para los enemigos de Israel era burla. ¿Sí estamos? Ellos se burlaron de Israel, se burlaron del pueblo de Israel cuando vieron la estrategia que ellos estaban llevando a cabo. Capítulo 6 le decía, el libro de Josué, verso 1 al 5. ¿Estamos ahí? ¿Sí estamos? Si no lo tienen, no le preocupe, ahorita lo van a pasar ahí o ya está ahí. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué iba a hacer Josué y el ejército? Le dije que no hablara, que no dijera nada. Ok, si está atento, ok, muy bien. Yo le leo. Dice: rodearé pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esa era la estrategia que Dios le estaba dando a Josué. La estrategia era de parte de Dios. Era incomprensible porque ellos iban a rodear la ciudad, iban a caminar alrededor de la ciudad. Y si usted lee bien, una de las cosas que el pueblo tenía que hacer es que el pueblo tenía que ir en silencio. Solamente le estaba permitido al 7º día, después del toque de las trompetas, gritar e ir hacia adelante, porque las murallas iban a caer. ¿Le parece a usted algo comprensible? Yo le puedo decir, es incomprensible que solamente dando vueltas una muralla se iba a caer, un ejército iba a ser derrotado y una ciudad iba a ser conquistada. Solamente ellos tenían que hacer algo.
ellos tenían que obedecer. Ellos tenían, Josué y todo el ejército y el pueblo de Israel tenía que obedecer las instrucciones dadas por Dios. Ellos tenían que ser obedientes. Ellos tenían que tener fe y tenían que creer que al obedecer Dios iba a obrar a favor de ellos. Primero ellos tenían que obedecer, tenían que tener fe, tenían que creer y tenían que confiar que la estrategia que Dios les estaba dando era la mejor, porque Dios no solamente conoce el pasado, Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Él ya sabe cuáles son los resultados antes que nos mande a hacer algo o que nos dé una estrategia para ganar, para luchar y vencer o para conquistar. Él tiene estrategia para ganar a los niños, para ganar a los jóvenes, para ganar a adultos y para ganar a ancianos. Él tiene una estrategia. La estrategia que Dios dio para que los hijos permanezcan hasta el final de sus vidas es que los padres tenemos que instruir a los hijos. No dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es una estrategia para nosotros los padres, para que les hablemos, les enseñemos y seamos de bendición para nuestros hijos. ¿Sí estamos? Y si usted ve, Dios tiene estrategias. Dios es estratégico. Dios te llamó, Dios me llamó, Dios nos llamó a cada uno de los que estamos aquí, porque hay una estrategia para que tú y yo demos buenos resultados y podamos nosotros levantarnos sabiendo que hay cosas tal vez que voy a llevar a cabo, que voy a hacer o que Dios me va a mandar a hacer, que parecieran incomprensibles y parecieran que no tienen razón de ser. Pero Dios conoce los resultados cuando tú y yo obedecemos, tenemos fe, creemos, confiamos en Él y además estamos de acuerdo con los demás. En este caso, de acuerdo con el pastor, de acuerdo en casa, de acuerdo en el ministerio, de acuerdo en el equipo de trabajo, porque cuando hay un acuerdo, Josué recibió la instrucción. A Josué se le dio la estrategia, pero él tuvo que hablar con los ancianos, tuvo que hablar con los sacerdotes, con los levitas, con el pueblo, y ellos tuvieron que estar muy de acuerdo para que todo este plan se llevara a cabo. O sea, quiere decir, en las estrategias e instrucciones dadas por Dios para que tenga buenos resultados, hay que estar de acuerdo. ¿De acuerdo con quién? Con los que están en casa, si es una estrategia de casa, con la célula donde te reúnes, con el pastor en la iglesia, con el liderazgo. Tienes que ponerte de acuerdo con alguien, porque la estrategia de Dios siempre ha sido que tú y yo no estemos solos, que tú y yo sepamos bien que contamos con uno, con dos, con tres, con muchos. Y la estrategia de Dios siempre ha sido la vida. ¿Sí estamos? También es importante contar con otros que creen, que tienen fe, que confían en Dios y que van a luchar o a ir a cumplir la estrategia juntamente con nosotros. ¿Sí estamos? Es importante contar con otros. Dios hará la mayor parte. La parte nuestra, la parte del hombre es pequeña, pero bien importante. La parte de Dios es extraordinaria. La parte nuestra tal vez rodea o redondea entre el 10%, pero la parte de Dios es el otro restante. Porque cuando nosotros seguimos estrategias suyas, la parte nuestra que hacemos es importante, pero la mayor parte la hace nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué puede impedir que las estrategias de Dios se cumplan? Hay varios obstáculos tal vez
que pueden ser impedimento. La incredulidad. Yo creo que no vamos a poder. Yo creo que el pastor se equivocó. Yo creo que el líder nos dio una mala información. Yo creo que no vamos a poder vencer o conquistar. La incredulidad es un obstáculo para que nosotros podamos seguir las estrategias. Escuchar otras voces que no sea la voz y la dirección de Dios. Otras voces que te dicen no se puede, no hay dinero, es descabellado, no tenemos un buen equipo, no contamos con recursos. Y entonces el hombre puede escuchar diferentes voces que le pueden impedir seguir estrategias o cumplir la estrategia de parte de Dios. Otro obstáculo puede ser no contar con un equipo sólido. No contar con un equipo sólido y pensar que yo puedo solo hacer las cosas. Pensar o considerar, otro obstáculo es considerar que todo va a seguir igual. Que todo va a seguir igual y no va a haber cambios. Otro obstáculo que podamos tener es considerar o pensar que Dios no va a actuar y que Dios no nos va a respaldar en la estrategia que ya tenemos. Otro obstáculo que puede haber es las burlas, escuchar burlas de otros. Bullying decimos ahora. ¿Sí estamos? Pero en la palabra de Dios, aparte de lo que hablamos de Josué, vamos a darnos cuenta que Dios siempre ha dado estrategias para que hombres de Dios, reyes, el pueblo de Dios pueda vencer. En el caso de el rey Josafat, en 2 de Corintios capítulo 20, cuando hay todo un ejército que viene en contra del pueblo de Israel para querer conquistarlos, hay una estrategia dada por Dios. Y la estrategia que Dios les da es que los sacerdotes, los levitas, el pueblo, el ejército, el rey, al siguiente día, cuando iban a enfrentar a el ejército enemigo, iban a cantar a Dios, iban a adorar y exaltar a Dios, iban a darle gloria, iban a tomar sus instrumentos, iban a tomar los instrumentos de música e iban a salir a enfrentarse al enemigo, al campo enemigo. Pero no lo iban a hacer solos, iban a ir todos cantándole a Dios, exaltando su nombre y declarando que grande, maravilloso es Dios y su misericordia es para siempre. Y entonces esa fue la estrategia. Claro que cualquiera que viese la estrategia, diríamos, ¿a poco cantando podemos vencer? ¿A poco adorando a Dios podemos tomar la victoria? ¿A poco exaltando su nombre podemos ver a los enemigos que se levantaron siendo derrotados? Pero yo le digo, Dios le dio la estrategia y se levantó un profeta, y este profeta les habló de parte de Dios y dijo: crean en Dios, crean en los profetas. Está diciendo, crean en la estrategia que Dios les da y crean en aquel que les habla de parte de Dios. Y entonces al siguiente día, cuando van a la lucha y a la guerra, ellos van cantando, ellos van confiando que algo va a suceder, ellos van adorando y exaltando a Dios. Y mientras ellos cantan, mientras ellos adoran, mientras tocan instrumentos, mientras tocan trompetas, allá los enemigos están en una confusión tremenda, y entre ellos se pelean y entre ellos se matan. Y cuando va Josafat y todo su ejército, solamente van a recoger el botín: oro, plata, piedras preciosas, ropaje, ropa nueva, zapatos, muchas cosas.
durante varios días estuvieron recogiendo el botín, pero ellos tuvieron que seguir una estrategia que parecía descabellada. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? No me digan nada, levante la mano como se... ¿Estamos hasta aquí? Levante la mano derecha así. Hágale así como el hermano, ¿no? Muy bien, qué bueno que está atento. Gedeón, ¿usted se acuerda de Gedeón? Capítulo 6, 7 por ahí del libro de Jueces. Gedeón es uno llamado por Dios, que cuando Dios lo llama le dice varón esforzado y valiente. Él era un muchacho, un joven todavía. Él era el menor de la familia. Cuando Dios lo llama, él se considera pequeño. Dice, yo soy el más pequeño, mi familia es pequeña, yo no voy a poder, porque Dios lo está llamando para que le dé la libertad al pueblo que estaba siendo sojuzgado por causa de que el pueblo había desobedecido a Dios. Y entonces ellos claman, Dios escucha el clamor, pero Dios obra y levanta a un hombre llamado Gedeón. Y Gedeón es uno que tiene la palabra de Dios. Dios lo llama. Cuando Dios lo llama dice, ¿y dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde están todas las cosas maravillosas y extraordinarias que nos han contado nuestros padres y nuestros abuelos? Y él como que tiene un problema, porque él considera que no puede. Mas sin embargo, él hace un llamado a Israel. Muchos vienen al llamado de Israel, miles vienen al llamado para formar parte del ejército de Israel, para ir a la lucha, a la conquista, para ir a derrotar a sus enemigos. Pero Dios, que es estratégico, de miles que habían recibido el llamado, solamente 300 de ellos se quedan juntamente con Gedeón para ser útiles para que todo un ejército pueda ser derrotado. Pero no tanto fue que ellos los derrotaran, sino que Dios obró de manera estratégica y le dijo, ustedes van a rodear el campamento, van a llevar una antorcha, van a llevar un cántaro y van a llevar, ¿qué más iban a llevar? No me diga. Iban a llevar diferentes cosas que Dios les estaba diciendo. Pero cuando Dios le da la estrategia, ellos llevaban también una trompeta que iban a tocar. Llevaban trompeta, un cántaro y llevaban una antorcha encendida. Y además ellos iban a gritar también, le dijo Dios. Y entonces ellos rodean el campamento, rompen el cántaro, se ve la luz, se toca la trompeta. Y entonces todo el ejército enemigo escucha como si hubiera todo un ejército que viene contra ellos. Y ellos se levantan y entre ellos, por causa de la confusión, se matan, salen corriendo, salen despavoridos. Y lo único que hacen posteriormente es que estos hombres valientes que habían quedado fueron útiles para derrotar a todo un ejército. Pero Dios les dio la estrategia. Dios les permitió tener la estrategia correcta. ¿Sabe que el adversario tiene estrategias para derrotar, para destruir, para matar, para robar? El Señor Jesús dijo que el adversario roba, mata y destruye, pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. El adversario tiene estrategia. Él anda como león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando a quien se traga, a quien devorar, dice, ¿verdad? A quien se traga, a quien hace que deje a Dios, que muera, que se seque, que ya no quiera más. Pero el Señor Jesús tiene la estrategia correcta. Y la estrategia del Señor Jesús es que nosotros vivamos una vida diferente, una vida abundante, una vida en Dios, una vida donde podamos ver la manifestación de la gloria de Dios. Así que hay diferentes estrategias, hay diferentes direcciones donde Dios lo único que quiere es darnos la victoria. Pero tenemos que seguir las estrategias dadas por Dios. Al joven Dios le da una estrategia. Joven, guarda la palabra de Dios. ¿Con qué vencerá el joven el pecado, la tentación? Con guardar la palabra de Dios. ¿Sí estamos? A cada uno de nosotros Dios nos dice, fortalécete en Dios
y en el poder de su fuerza, y ponte la armadura de Dios y ora en el Espíritu. Esa es una estrategia de parte de Dios. Si estamos, a los ancianos le dice: Dios te va a hacer florecer, solamente fortalécete y toma fuerza como de búfalo, porque aún en la vejez vas a producir el fruto. Amén. Así que Dios da diferentes estrategias. A David le dio estrategias, y usted puede ver a David como un hombre que venció. Donde quiera que David iba, él tomaba la victoria. La única vez que fue derrotado fue porque se quedó en el palacio en lugar de ir a la guerra, y fue derrotado por el pecado, el adulterio, un pecado sexual. Pero vemos a David que todas las veces que siguió la estrategia de parte de Dios, Dios le dio la victoria. Así que tú y yo debemos de saber: ¿hay estrategia para la iglesia? Sí. Y basta ver la Biblia, el libro de los Hechos y las cartas, para darnos cuenta la estrategia de Dios para la iglesia, que es la misma estrategia que Dios dio en el pasado, es la misma estrategia que Dios quiere darnos en el presente. Él quiere una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Él quiere una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, el cual nos guíe y nos haga escuchar su voz y obedecer a lo que Él nos dice. Él quiere que nosotros sepamos bien que así como la primera iglesia, Él requiere una iglesia consagrada, apartada, una iglesia santificada para Él, una iglesia que cree y obedece. Amén. La estrategia de Dios es que nosotros veamos lo que sucedió con la primera iglesia y podamos ver una iglesia que cree y actúa en obediencia. Una iglesia que no solamente cree, sino una iglesia que cuando cree, las mismas señales que el Señor dijo, le siguen. Amén. Cree. Al que cree todo le es posible. Cuando la iglesia fue perseguida, hubo una estrategia de parte de Dios. ¿Usted se acuerda del libro de los Hechos? Cuando la iglesia fue perseguida, el Señor ya tenía una estrategia para la iglesia. Es que donde la iglesia se iba, ahí la iglesia predicaba del Señor Jesús, anunciaba el evangelio, anunciaba las buenas nuevas. Y entonces el adversario pensó que iba a llevar a la iglesia a que la iglesia muriera, fuera derrotada, fuera destruida en medio de la persecución. Pero Dios, que conoce todo, permitió que eso sucediera, porque era una estrategia. Porque donde quiera que iba uno, entonces ahí llegaba la palabra, el Señor Jesús, y nunca más el lugar, la ciudad, la tribu o donde fuera uno de Dios, nunca más el lugar era igual. Así que Dios siempre tiene algo mejor. La primera iglesia atendió la voz del Espíritu Santo de Dios. La primera iglesia supo escuchar la voz del Espíritu, y la iglesia, nosotros debemos de saber escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, porque lo que el Señor quiere es que al escuchar su voz obedezcamos. Otra cosa que sucedió con ellos es que ellos permanecieron en el amor de Dios, y cuando alguno no permaneció, Dios les habló y les dijo: vuelve a tu primer amor. Así que la parte nuestra es permanecer en el amor de Dios, permanecer en su palabra, mantenernos firmes en medio de la prueba, porque Dios, que es bueno, nos ha de ayudar a vencer en medio de las tentaciones. El Señor Jesús, cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz y a la muerte, el adversario pensó que ya lo había matado, y toda la estrategia del adversario de robar, matar y destruir, pensó que le había dado un buen resultado cuando vio al Señor Jesús morir en la cruz, pero nunca se dio cuenta que el Padre tenía una estrategia mejor y diferente. Y la estrategia del Señor fue
que él se mantuvo en santidad, en limpieza, consagrado, nunca pecó. Y entonces la estrategia del Padre y de nuestro Señor y la del Espíritu Santo de Dios fue mejor, porque el Señor al tercer día resucitó. Nunca el adversario ni siquiera se dio cuenta de la estrategia que Dios, nuestro Padre, había planeado, aunque él consideró que había vencido. Sin embargo, vemos que la estrategia del Señor, de nuestro Padre, es mucho mejor. Así que si vemos lo que sucedió con el Señor, nos damos cuenta que en medio de todas las cosas, de las luchas, de la muerte, cárceles, en medio de todo lo que sucedió con la primera iglesia, ellos prefirieron adorar y exaltar a Dios. Basta ver a Pablo y a Silas cuando estaban encarcelados después de haber sido golpeados. Ellos hicieron algo que era estratégico. Ellos adoraron, exaltaron, glorificaron a Dios y seguramente recordaron las victorias pasadas, lo que Dios ya había hecho, lo que Dios les había dicho, el llamado de Dios, y ellos se mantuvieron en la estrategia correcta. Adoraron y glorificaron al Padre, exaltaron su nombre, y entonces el Señor les permitió ver una extraordinaria victoria para sus vidas. Pero también Dios permitió que el carcelero, el que cuidaba la cárcel, él y su familia pudieran conocer al Señor Jesús. Y entonces en cada estrategia, en cada momento que pareciera que a Dios se le olvidó o Dios ya no está en control, mejor es que tomemos la estrategia correcta y glorifiquemos su nombre, confiados en que Dios lo hará otra vez y que Dios hará posible lo que para nosotros pareciera imposible. Así que, iglesia, toma el lugar que te corresponde. Toma tu lugar, porque donde Dios te puso, donde tú estás, seguramente Dios te va a dar la estrategia correcta. Toma la posición que debes de tener en tu familia, en casa y en la iglesia, porque seguramente Dios te va a dar la estrategia correcta para que tus hijos, para que tus descendientes, para que los de tu casa permanezcan y sigan en el Señor. Solamente deja que Él te dé la estrategia que ya tiene para que los de tu casa puedan ver la gracia y el amor de Dios. Amén. Dígale así. Si levanta la mano quiere decir amén, amén. ¿Ok? Así que el anhelo de nuestro corazón es que el Señor nos dé las estrategias correctas para que nosotros podamos ganar, podamos seguir luchando y podamos seguir viviendo con la plena confianza y seguridad dada por nuestro Dios. El Señor es estratégico, el Señor ha planeado todo. El Señor tiene objetivos claros. Y una de las cosas que Dios nos dice es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque cuando hablamos de estrategia, esta estrategia es planear, es tener objetivos, es vivir en victoria como un ejército. Usted ha visto tal vez ejércitos en este tiempo, o ha visto y ha aprendido de los animales. Usted ha visto videos donde ve que un león toma un búfalo y pareciera que ya se lo traga, pero la estrategia es que cuando un búfalo está siendo atrapado, vienen muchos más y lo defienden y lo rescatan de las garras del león. ¿No ha visto? Estamos hablando de la naturaleza. Usted ha visto tal vez hormigas cuando se mueven del lugar. Se mueve un ejército de hormigas, y ese ejército de hormigas es capaz que nosotros en casa nos movamos del lugar cuando pasa un ejército. Tal vez nunca le tocó. A mí me tocó, por ejemplo, ver ejércitos de hormigas, sobre todo en el rancho o en algunas áreas rurales de la ciudad o del lugar donde se mueve el ejército de hormigas. Y cuando se mueve el ejército de hormigas, los grillos, animales más grandes que las hormigas, se tienen que mover
y se tienen que salir del lugar, porque si no se mueven las hormigas que son tan pequeñas, es un ejército capaz de vencer a enemigos más grandes, ni nos imaginamos. Es más, me tocó en la noche ver ejércitos de hormigas que se movían, y nosotros en casa, en el rancho, teníamos que levantarnos y teníamos que movernos, y pasaba el ejército, pero era un ejército que todos iban con un mismo propósito, un mismo plan, todos llevaban un mismo objetivo. Y las hormigas, aún tan pequeñas, son capaces de con esa fuerza cargar mucho más de lo que es su peso, pero juntas son capaces de remover animales más grandes, porque juntas son temibles. Si estamos, si lo ha visto tal vez. Así que nosotros sabemos que Dios tiene diferentes estrategias para nosotros, pero nosotros debemos de darnos cuenta. Hay estrategias para cosechar. Primero, ¿qué hay que hacer? Sembrar. Tú y yo queremos cosechar. Lo primero que se hace es preparar todo y sembrar. Es una estrategia. Para que tú coseches, para que una alma sea ganada, primero hay que sembrar, hay que orar, hay que interceder, hay que buscar el rostro de Dios, hay que hablar, hay que ser testigo, hay que ser testigo fiel, hay que hacer aquello que nos toca. Pero sabes que para cosechar hay que sembrar primero. El que tiene negocio primero tiene que planificar qué negocio va a poner, cómo lo va a atender, qué es lo que va a hacer. El que se emplea aún tiene estrategias, porque cuando llega a pedir trabajo, él hace una solicitud y pone en la solicitud qué es lo que ofrece de su trabajo, cómo y de qué manera ha desarrollado ese mismo trabajo, qué virtudes tiene, qué ventajas tiene, qué está ofreciendo. Así que para que tú seas un buen empleado, tienes que ser estratégico. ¿Qué ofreces al que te va a contratar? ¿Sí estamos? También el que dirige un ministerio tiene que ser estratégico. No solamente se trata de que tienes un ministerio, se trata de cómo lo vas a dirigir, cómo vas a guiar a los que están en tu ministerio, cómo los vas a alentar, qué palabra les vas a dar, qué palabra les vas a enseñar, qué vas a hacer para que el ministerio pueda fructificar. Que Dios te dé la estrategia si tú tienes un ministerio, y Dios te guíe para que seas alguien que planifique y lleve a cabo los planes, y sobre todo de parte de Dios. Para que la iglesia crezca de igual manera hay estrategias. Una de las estrategias es las células. Si usted tiene una célula o es parte de una célula, el propósito es que la célula se multiplique, porque cuando la célula se multiplica, y entonces la iglesia también se va multiplicando. Es una estrategia que vemos en la primera iglesia. Para que en la primera iglesia Dios agregara a los que habían de ser salvos, la iglesia tenía que estar reunida, la iglesia tenía que estar en un mismo sentir, la iglesia tenía que estar en un mismo anhelo. Buscaban juntos a Dios, comían juntos, oraban juntos, alababan juntos, aprendían juntos. Esa es una estrategia de parte de Dios. Si la iglesia quiere crecer, entonces la iglesia tiene que estar unida. Si formas parte de una célula, reúnete en la célula. Haz equipo con los que están ahí. Haz equipo con los que están en esa célula, y ten en tu corazón que la célula se multiplique. Así que nosotros debemos ser estratégicos. ¿Sí estamos? Si queremos ser alguien que sirve a Dios, alguien que sirve de manera correcta, lo primero es saber que el que sirve bien, y el que trabaja bien y sirve bien, se le va a dar más trabajo y más servicio. ¿Sí estamos? Al que no sirve y no trabaja, ¿cómo le vas a dar algo? Pero la estrategia correcta es: al que trabaja bien se le da más trabajo, al que sirve bien se le da más servicio. Vaya, trabajas bien, va a venir más trabajo. Adoras y exaltas al Señor con todo tu corazón, el Señor va a hacer que lleguen otros para que también adoren. Pero la estrategia de Dios muchas veces no la entendemos,
pero Dios ya planeó, porque Él tiene un ejército aquí en la tierra, y el ejército somos tú y yo, que ha de avanzar para conquistar, que ha de luchar para vencer. Así que es entendible y es algo que debemos de ver en la palabra de Dios. Los libros, sobre todo el libro de los Hechos, nos dan la estrategia. Y muchas veces hemos tomado estrategias que hemos visto en la Biblia, ya sea en los encuentros, en la iglesia. Cuando, por ejemplo, salimos a recorrer el Higo Veracruz, ¿será una estrategia correcta que salgamos al Higo, que oremos, que intercedamos, que clamemos, que anunciemos la palabra de Dios? ¿Será una estrategia correcta? Yo le digo sí. Cuando estamos, por ejemplo, en un lugar como en el Rancho Manuel, y damos vueltas alrededor del rancho, y oramos, y ungimos, y bendecimos, y clamamos, ¿será una estrategia correcta? Yo le digo sí. En una ocasión estábamos en un encuentro, y nos dice el pastor general: no diga nada. Y usted sabe que no decir nada no es fácil. No diga nada, dijo. Solamente lo que van a hacer es que le van a dar un abrazo a la persona, al varón, al joven que está con ustedes en el encuentro. Y entonces era la instrucción: no diga nada, solamente den un abrazo. Y bueno, ahí vamos nosotros a dar un abrazo a las personas. Y usted sabe, sin decir palabras, el Espíritu Santo de Dios empezó a tocar sus corazones, empezó a tocar sus vidas. Claro que después llegó el momento de hablar y decir, pero en ese momento era la estrategia. En ese momento es que no van a decir nada, van a ir a dar un abrazo, y ese abrazo tocó el corazón de ellos. En otra ocasión estábamos y no sabíamos cuál era la estrategia, qué hacer, y entonces de repente viene la información del cielo, y la estrategia fue: solamente canten, adoren, exalten y glorifiquen a Dios. Y ahí andamos por todo el rancho con una bocina un poco más chica que esa, no sé si se acuerdan algunos. Esa era la estrategia en ese momento. Tomamos la bocina y empezamos a ir por el rancho cantando. Y había una canción, ¿no te acuerdas? No, bueno, René tiene permiso de hablar. ¿No te acuerdas, René, cuál era la canción que llevábamos? El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz. René, si te acuerdas. El Señor es mi luz, mi rey. Esa fue una de las canciones que cantamos ahí, porque la estrategia fue que le cantáramos a Dios. Y hay algunos que no saben seguir instrucciones, porque no saben obedecer. Y entonces hubo algunos que en lugar de cantar se pusieron a platicar y pensaron que la estrategia era ir platicando con el otro. Otros se quedaron atrás, otros iban allá hasta el final, allá atrás. Pero los entendidos, ¿sabe qué hicimos? Íbamos todos ahí, unos abrazados, otros ahí junto con el que llevaba la bocina, ¿no? E íbamos cantando a Dios, porque entendemos una cosa: Dios hace aquello que tú y yo no podemos hacer. Tampoco intentemos hacer lo que Dios le corresponde hacer. Solamente sigamos la estrategia correcta. Y yo estoy seguro que si tú sigues estrategias en casa, se va a escuchar más las voces, la canción y la voz de Dios, las canciones del Señor. Se va a escuchar más palabras de vida y palabras de bendición, porque la estrategia de Dios no falla. El hombre es el que falla, Dios no falla. Si Él tiene una estrategia correcta, Él nos va a llevar a esa estrategia y nos va a permitir ver la victoria donde nosotros estemos y donde nosotros sigamos la instrucción. Pero hay algunos que no saben seguir instrucción, que les hace muy difícil. Por eso le dije 1 hora sin decir nada. Y algunos rápidamente ya dijeron algo, ¿no? A excepción de René, que tuvo el permiso. Se le hizo difícil. Ahora sí puede hablar. Se le hizo difícil en ese momento estar calladito. Algunos, qué bueno que no. Otros, sí. A los niños o a los más jóvenes se les hizo difícil. ¿Sí o no? Ricardo, ¿se te hizo difícil estar calladito un rato? A ti no.
¿Y a los de alrededor? No sabe. Pero digo, sí, a veces nos hace difícil seguir una instrucción. Pero lo que Dios anhela es: sigamos instrucciones y estrategias de parte de Dios, la que Él nos esté dando, y sobre todo cuando ya hemos visto que alguien la siguió en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí estamos? ¿Quieres seguir estrategias de parte de Él? El fin de toda estrategia es ver la gloria de Dios, es poder ver la victoria del Señor y Él levantar nuestras manos reconociendo: Él lo hizo otra vez, Él metió su mano, Él obró con poder, Él actuó otra vez, Él hizo el milagro, Él hizo la obra, Él hizo lo que yo nunca pensé que iba a hacer. Él realizó y llevó a cabo lo que nunca pensé ver. Así que Dios siempre tiene una estrategia. Cuando yo llego al Señor, yo llego y sabe que el diablo tenía una estrategia para matarme. Le hablo de mi caso, pero yo le puedo decir: el diablo tenía una estrategia para matarme. Desde que yo nazco, cuando yo veo en la vida, o cuando mi madre da luz, la mujer que era partera le dijo a mi mamá: ni lo cuides, ¿para qué te haces ilusiones? Este muchacho se va a morir. Así le dijo. ¿Esa estrategia era de Dios o era el adversario hablando a través de alguien? No era de Dios. Mas sin embargo hubo dos mujeres que le creyeron a Dios y seguramente oraron a Dios y me entregaron al Señor. Fue mi madre y mi abuela. Ellas creyeron que Dios podía darme la vida, y entonces ellas me cuidaron, me amamantaron, me protegieron, me dieron calor, me cobijaron. Creyeron que Dios tenía un plan mejor. Ellas consideraron que había una estrategia, y esta estrategia era cuidarme, protegerme, bendecirme, entregarme a Dios. Y entonces Dios permitió que yo viviera. Como a los, no sé, unos 15 años más o menos, como a los 15 años, 15, 16 años, alguien me iba a matar. Yo era un joven, pero yo me di cuenta solo por el Señor. Alguien me iba a cuchillar o a navajear, pero yo veo la navaja y yo lo que hago fue buscar refugio, y me refugié, vaya, con alguien que yo tenía confianza, y la otra persona ya no hizo nada, pero yo entiendo que fue Dios que realmente me protegió y no me permitió morir. Cuando yo entrego mi vida al Señor, la entrego porque estoy en una situación crítica, pero yo estoy seguro que en ese accidente que tuve hace 34 años, el diablo lo que quería era que yo muriera, porque si moría, ustedes no me hubieran conocido. Mi esposa, creo que ya me conocía en esas fechas, pero no, mis hijos no me hubieran conocido, ustedes no me hubieran conocido, no me hubieran escuchado hablar aquí. Pero siempre Dios tiene un plan mejor, una estrategia mejor. Y entonces el diablo me quiso matar, pero cuando estoy en la cárcel, el Señor me lleva a que yo entregue mi vida, y entonces ahí empiezo realmente a vivir la vida, porque el plan y la estrategia del Señor es mucho mejor. Tal vez el diablo te ha querido llevar a la destrucción a través del alcohol, a través de las drogas, a través de otra cosa, pero el plan de Dios es mejor, porque en la cruz del Calvario pagó por ello, porque Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Recuerda, el diablo quiere matar, robar, destruir, pero el Señor quiere darnos vida. La estrategia del Señor es mucho mejor. Así que tú y yo debemos de tener la confianza, la seguridad, que en cada cosa, en cada estrategia de Él, lo que Él quiere es que disfrutemos
de la gracia, del amor suyo, de la victoria, es que disfrutemos de la grandeza suya. Y cada vez que tú y yo podamos ver la victoria suya en nuestra vida, es que tenemos que exaltar a nuestro Dios, porque una vez más lo hizo el Señor. Hace unos años, en el accidente que tuvimos, mi esposa, Josué y yo, alguien después del accidente se acercó conmigo y dijo algo: el diablo los quería matar. Ya lo sabía, me dijo una señora, me dijo, el diablo los quería matar. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no me advirtió? De perdido me hubiera dicho, ora, clama, haz algo, ten cuidado, el diablo te quiere matar. Pero aunque el diablo quiso matarnos, el Señor nos preservó la vida, a mí, a mi esposa, a mi hijo. Y aquí estamos porque el anhelo de nuestro corazón es poder honrar a Dios, servir a Dios, deleitarnos en su grande y maravilloso amor, deleitarnos porque Él tiene el control de todas las cosas. Y cuando muchas veces o varias veces hemos estado a punto de un accidente y no ha sucedido, sé que ha sido Dios que nos ha guardado, que nos ha protegido, porque seguramente aún hay planes para nosotros, aún hay propósitos que no se han cumplido, aún hay una obra maravillosa que realizar. Así que sé que Dios tiene un plan mejor. Y tú y yo, como ejército del Señor, pongámonos la armadura, bajo la dirección de Él, caminemos sabiendo, hay una estrategia para que tú y yo venzamos, caminemos seguros, luchemos en el Señor. Aunque tal vez te dé risa. Una vez estaba en un congreso en el Rancho Manuel y el pastor general me dice, corre, corre, me dice. Y yo solamente entiendo que de parte de Dios es correr, y yo corro. Pero lo maravilloso es cuando alguien más corre contigo, cuando no solamente corres solo, sino que hay otros que creen que algo está sucediendo y corren también contigo. Y cuando tú corres, no solo, sino que corres y hay alguien más que te va siguiendo y que va contigo en ese correr, eso alienta tu corazón, porque sabes, no estás solo. Hay una multitud que cree y confía en las estrategias de Dios y que va a correr junto contigo y que vamos a correr juntos en la estrategia de Él. Porque cuando corres, Dios te da la fuerza. Porque cuando danzas y sabes que es la estrategia, la danza, la alabanza, el moverte y lo haces, Dios te da fuerza, Dios te da vigor. A veces tal vez te vas a sentir enfermo, adolorido, sin ganas de nada. Ahí sigue la estrategia de Dios, porque Dios ahí te va a dar fuerzas como de búfalo y vas a entender, Dios lo hizo otra vez, porque en medio de la debilidad Dios me fortaleció y me pude levantar en el nombre de aquel que me ama. Así que el diablo tiene la estrategia de derrotar a la iglesia, de que la iglesia ya no siga, de que la iglesia ya no crea, de que la iglesia ya no se levante, de que la iglesia ya no continúe. Pero la estrategia de nuestro Padre es que la iglesia siga, que la iglesia se levante, que la iglesia luche, que la iglesia venza, que la iglesia se fortalezca, que la iglesia camine, que la iglesia esté unida, que la iglesia pueda avanzar hacia adelante. Porque tú y yo no somos de los que vuelven atrás, sino de los que van hacia adelante, porque somos punta de lanza en este lugar. Para que la lanza penetre, tiene que tener una punta, y esa punta tiene que tener la dirección correcta y la estrategia correcta para que entre en el lugar que debe de entrar, donde va a ser posible que penetre hasta los huesos, las coyunturas, y entonces cuando penetra, todo cambia. Igual la palabra de Dios. La estrategia es dar la palabra, porque cuando la palabra penetra, es como una espada de dos filos.
penetra hasta el alma, el espíritu. Y cuando penetra la palabra, nunca más va a ser igual tu vida ni la mía. Por eso hay estrategias de parte de Él. Hay estrategias que Él nos ha dado. Sigue las estrategias aunque pareciera locura. Sigue las estrategias del Señor. Porque en medio de todo, el Señor dijo que va a estar con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Nunca nos va a soltar.